Amén, hermano, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecemos al Señor por poder estar nuevamente con todos ustedes, desde aquí, desde Virrey del Pino. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá. El Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién estuvo haciendo la primera hora del programa. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu mano poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas cosas, Señor, acontecen para que no podamos, Señor, seguir adelante, Señor, no podamos, Señor, llevar a cabo tu propósito, Señor, aparentemente, tú, Señor, nos das la salida, Señor, por medio de tu vida y de tu Espíritu Santo. Bendice a todos los hermanos que nos están escuchando. Fortalécelos, Señor, ayúdalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estábamos viendo el libro de Romanos en el capítulo 11. Entonces dice, habíamos dejado en el capítulo 11, versículo 25. Y dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Vio? Y entonces esto nos lleva a que nosotros tenemos que ser humildes en la manera de pensar. ¿Vio? Tenemos que ser sencillos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. ¿Vio? Como después vamos a ver en el capítulo 12 que dice, no teniendo más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, con templanza. Entonces dice aquí la palabra del Señor, no quiero, hermano, que ignoréis, dice, este misterio. ¿Cuál misterio? El que va a detallar ahora. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Vio? Porque hay un remanente que tiene que ser quitado de todo el pueblo de Israel para poder ellos entrar en esa salvación que era para ellos la salvación. Pero por causa de que ellos desecharon al Mesías, la salvación vino para nosotros. ¿Vio? Entonces dice... Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿Vio? Por causa de nosotros ellos están enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de gracia vino a nosotros, no vino a ellos. ¿Vio? Entonces ellos están enemistados con Dios por un tiempo. Por un tiempo. ¿Qué determina ese tiempo? Es que todos los gentiles entren. ¿Vio? Porque dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Vio? Todos los gentiles que tienen que entrar allí, que forman juntamente con los judíos, como leímos el programa pasado, forman el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Entonces dice así la palabra del Señor. Son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Vio? En cuanto a la elección. Y nosotros ya habíamos hablado de eso. Veo que el Señor los escogió desde allá. Dice que Él le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y numerosa. La multiplicaré como la arena del mar. Y eso habla de Israel. Y en cuanto a nosotros, habla cuando le dice a Abraham, y haré de ti, dice, una nación como las estrellas de los cielos. ¿Vio? Entonces ahí nosotros vemos cómo el Señor señaló ya de antemano su descendencia en cuanto a lo terrenal y su descendencia en cuanto a lo espiritual. Alabado sea su nombre. Así que en cuanto al Evangelio, dice, son enemigos, dice, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Vio? Irrevocables son los dones. Entonces nosotros sabemos que de parte de Dios nosotros recibimos dones. Dice, y los dones son irrevocables. Usted puede apartarse del Señor. Ayer justamente
por la misericordia de Dios pudo visitarnos el pastor después de 1 año y pico, ya que no teníamos visita de él. Y justamente hablábamos de esto. Hay hermanos que se apartan de las congregaciones con dones en su interior, en su vida, pero los dones, dice, son irrevocables. El Señor no le quita el don, ¿vio? No le quita el don. El único que impide que el don se manifieste es la persona que lo recibe. Por eso dice, por eso Pablo le alienta a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don que está en ti, dice. ¿Vio? El fuego del don que está en ti. Él había recibido un don. Si bien sabemos que el primer don que nosotros recibimos es a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque dice la palabra que el don no fue como la transgresión, como aquel uno que pecó. ¿Vio? Entonces Pablo le dice a Timoteo, dice: aviva el fuego del don que está en ti. Alabado sea su nombre. Entonces dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Vio? Y Dios nos llamó a nosotros. ¿Vio? Por eso decía en Romanos capítulo 8, dice: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién puede separarnos? Nadie puede separarnos. Si Él nos llamó, como decía ahí también en Romanos capítulo 8, versículo 29, fíjese, dice así la palabra del Señor: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero fíjese, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. El Señor nos llamó. ¿Vio? El Señor nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Para que nosotros alcancemos salvación. Ahora, a nosotros solo nos llamó, no, nos llamó a todo el mundo. Al judío primeramente, dice, y también al griego. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Entonces dice: pero irrevocable, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Usted es salvo y usted va a ser salvo toda su vida hasta que usted se muera y vaya a la presencia de Dios. Y aún yendo a la presencia de Dios va a seguir siendo salvo. ¿Vio? Va a seguir siendo salvo, porque no es por obra que nosotros alcanzamos nuestra salvación, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así también cuando los hermanos reciben un ministerio. ¿Vio? Así cuando ellos reciben un ministerio, no hecho por más de que ellos desistan del ministerio. El ministerio, ¿cómo ellos obtienen el ministerio? Porque la gracia se manifestó en ellos, y entonces la gracia produjo en ellos la manifestación del don, como el pastor viene hablando en el libro de Primera de Corintios. ¿Vio? Entonces viene la gracia, manifiesta el don, y el don le da al Señor la capacidad de poder darle a la persona un ministerio. ¿Vio? Y entonces ese ministerio, ese don que se manifiesta en el hermano, es para provecho, dice la palabra. ¿Para provecho de quién? Para provecho del cuerpo. ¿Vio? Y entonces eso es irrevocable. Eso es irrevocable. No se lo puede quitar nadie. Nadie le puede quitar el don. El hermano o la hermana es el único que puede hacer que el don no se manifieste en él. ¿Cómo puede hacer que el don no se manifieste en él? No viviendo una vida en el Espíritu conforme a la palabra. Cuando usted no vive una vida conforme a la palabra, en el Espíritu, en la comunión con el Espíritu Santo, entonces ese don va disminuyendo, hasta que se queda adormecido en usted. No se va el don no se va, pero queda adormecido en usted, y el cuerpo queda sin fruto, y usted queda también sin dar fruto para Dios. Entonces dice la palabra: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Vio? En otro tiempo éramos desobedientes también, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Vio? Ahora hemos alcanzado misericordia. Y entonces esa misericordia que Dios manifestó para con nosotros no se va tampoco. ¿Cómo sabemos que no se va? No se va porque esa misericordia, fíjese, empieza con nosotros, con el camino de la salvación, y va con nosotros hasta que nosotros entremos allá en el reino celestial. ¿Vio? ¿Cuál es la misericordia? Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, misericordia de Dios. Cristo es la misericordia de Dios manifestada a nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Por gracia. ¿Vio? Y esto es un don de Dios, no es de nosotros. Pero a mí lo que más me maravilló en este punto, que dice la palabra del Señor, fíjese, dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso usted, hermano, hermana,
que ha dejado que el don que está en usted se enfríe. La palabra de Dios dice, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Vio? Aviva el fuego. Y eso es por medio de que, y bueno, ayer estábamos hablando justamente con el pastor y él nos alentaba, ¿no? A nosotros, a mi esposa, a mi mamá, a mí, a que nosotros mantengamos esa comunión que hemos tenido desde el principio con el Señor. Esa comunión por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, manteniéndonos en la fe. ¿Vio? Y entonces esa comunión va haciendo que el don vaya creciendo, se vaya desarrollando y se vaya manifestando. Y entonces ahí nosotros podemos llevar fruto para Dios. Eso está en cada uno de nosotros. Ahora tenemos que descubrir cuál es el don que el Señor nos dio. Y cuando nosotros descubramos el don que Dios nos dio a cada uno de nosotros, entonces tenemos que ir en esa manifestación para provecho, dice la palabra. ¿Para provecho de quién? Para provecho del otro. No es para nuestro propio beneficio el don que Dios nos dio, es para el provecho y el beneficio del otro. Fíjese, como nos decía el pastor, está dentro del cuerpo está el don de sanidad. Y el don de sanidad para quienes, para aquellos que están enfermos, ellos necesitan el don de sanidad dentro de la iglesia. Entonces está el hermano al cual el Señor, el hermano o los hermanos, porque no necesariamente el Señor le da a un solo hermano el don de sanidad. ¿Vio? Y hablábamos con el pastor ahí y meditábamos a través de la palabra y veíamos que mayormente o en cierta manera el don de sanidad le es dado a los ancianos, porque si vamos ahí a Santiago dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice. ¿Vio? Ungiéndole con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Ese está en Santiago capítulo 5. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Vamos a leer ahí. Entonces nosotros tenemos que ver, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, ¿qué don tiene usted? Usted ejercitaba ese don y lo dejó de ejercitar. ¿Y por qué causa lo dejó de ejercitar? Bueno, la palabra dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y a veces nos lleva a eso, a dejar de ejercitar el don. Sí. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Vio? Entonces podemos asociar que el don de sanidad le fue dado a los ancianos de la iglesia. ¿Vio? Por lo que dice allí la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que eso es irrevocable. Sí, pero el hermano que tenía el ministerio de anciano se fue de la iglesia. Bueno, se fue con el ministerio y se fue con el don. Pero a donde él vaya, no le va a ser útil, porque él pertenece al cuerpo donde él fue puesto por el Señor. ¿Vio? Y el cuerpo queda sin ese don que se manifiesta. Bueno, así cada uno de nosotros tenemos que descubrir cuál es el don que nosotros tenemos. Y tenemos que activarlo en el lugar donde el Señor nos colocó. Allí el Señor nos va a hacer llevar fruto para Él, por medio del don que nosotros hemos recibido. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ir en la búsqueda y en el descubrimiento del don que el Señor nos ha dado. Y bueno, dice la palabra que hay diversidad de dones. Sí. No, 2 de Timoteo 1:6, en el 3 empieza, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Había un don ahí en Timoteo. Y Pablo le estaba alentando a él que avive el fuego del don que estaba en él. ¿Vio? Pero había algo muy importante acá. Había un trabajo que se hizo para que él pudiera llevar a cabo esa tarea, ¿no? Dice que había una fe que había sido transmitida de generación en generación. Y él había recibido esa fe. Y esa fe lo mantuvo firme a él en toda circunstancia. ¿Vio? Pero él había descuidado la manifestación de ese don. Por eso Pablo le dice, te ruego, dice,
Dice, por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, dice, por la imposición de mis manos. ¿Yo? Te aconsejo. ¿Y cómo le aconseja? Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, dice, que hay en ti. Hay una fe que no es fingida. ¿Yo? ¿Y cuál es esa fe? La que la palabra de Dios produjo en la vida de Timoteo. Lo que la palabra de Dios produjo en nosotros. Una seriedad, una entereza, un carácter, vio, que no se mezcla con nada. Y entonces ese carácter nos llevó a nosotros a que delante de Dios tengamos la gracia de recibir un don en beneficio del cuerpo. Entonces el Señor nos alienta a nosotros, dice, por lo cual, dice, ¿por qué Él le aconseja? Porque había una fe no fingida en Él. Una fe que Él había recibido, que no era fingida, era una fe genuina, una fe real, que se podía ver a través de su andar, de su pensar, de su hablar, del manifestar de la vida de Dios, se veía en Él. Entonces el apóstol le decía, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Y muchas veces el Señor pone un don en nosotros, como hablábamos también con el pastor, y tal vez por el temor a lo que produzca en otros, nosotros agarramos y decimos, no, mejor hoy voy a callarme esto. Pero no podemos callarnos, porque cuando nosotros nos callamos es cuando el don se va apagando y va disminuyendo. Sí. Por eso Pablo le sigue diciendo en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Vio? Y a veces esa cobardía no nos quiere ganar, ¿no? Por eso no podemos decir lo que el Señor nos manda a decir, ¿no? Amén. Pero cuanto más lo practiquemos, como nos decía ayer el pastor, cuanto más lo practiquemos, más se va a ir haciendo una realidad en nosotros mismos. Y cuando más veamos esa realidad y lo que produce en el otro, porque cuando Dios lo manda es para producir algo bueno en el que lo recibe, entonces con más entereza, con más confianza podemos seguir practicando ese don, ¿no? Amén. Y siempre para provecho. Siempre es para provecho de la iglesia. Y qué necesario, porque para eso Dios lo pone. Porque hay una necesidad en la iglesia de ese don, ¿no? Que el Señor nos ayude para que podamos tener la confianza en el Señor de que Él nos manda. Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Ahí en 1 de Pedro 4:10, Amén. cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, ¿no? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Vio? Como decía Andrea, ¿no? Transmitir el don que uno, si el Señor se lo dio, es para ministrarlo a aquellos que lo necesitan. Y a través de llevarlo a la práctica, eso se manifiesta solo. Sí. ¿Vio? Es un ejercicio continuo. Gracias damos al Señor por esto, hermano. Porque ahora nosotros entendemos que hay un don dentro de nosotros. Ahora tenemos que descubrirlo. Y cuando lo descubramos, entonces tenemos que usarlo. No en nuestro beneficio, sino en beneficio del otro. Están los hermanos que están necesitando que esos dones se manifiesten. Por eso nosotros vamos a ver después la necesidad de la formación del cuerpo de Cristo, donde ahí se van a ver los dones manifestándose. ¿Bien? Entonces, por eso dice la palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted, hermano, que está apocado, que está desanimado, que piensa que el Señor lo desechó, no piense que el Señor lo desechó. Hay un don en usted, que tal vez por las muchas aguas, que en esta vez lograron apagar, no el amor, porque yo sé que en usted todavía está el amor del Señor, pero lograron apagar ese fervor que usted tenía para con el servicio a Dios. Entonces el don es como que se apagó en usted, pero el don está. Por eso dice el Señor que Él aviva el pábilo que humea, dice. Él no lo apaga, sino que lo aviva, lo avienta, dice, hasta que se vuelve a encender. ¿Y cómo lo avienta? Y bueno, lo avienta a través de sus siervos, a través de los hermanos que vienen y nos traen una palabra de aliento, a través de una manifestación en nuestra propia vida. Y cuando nosotros la vemos y nos sorprendemos, ahí vemos que el Señor no nos ha dejado todavía, sino que Él nos alienta. Por eso dice la palabra, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzados por la misericordia, por la desobediencia de ellos. ¿Vio? Fíjese, parece algo
Algo terrible lo que les pasó al pueblo de Israel. Ellos desecharon a Dios. Bueno, pero por ese desechar de Dios, aún ahí Dios tiene control de todas las cosas, porque por ese desechar de Dios vino la misericordia a nosotros. La misericordia nos alcanzó a nosotros. ¿Vio? Para que Él después pueda hacer de los dos un solo y nuevo hombre, dice, un solo pueblo. ¿Vio? Entonces dice, porque como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Ahora que no nos pase a nosotros lo mismo que a ellos. ¿Vio? Que no nos pase a nosotros, porque también nos puede pasar lo mismo. ¿Vio? Porque dice ahí en el capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, dice, y estas cosas les acontecieron a ellos, dice, y están escritas, dice, para que vosotros no cometáis los mismos errores. ¿Vio? Para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, dice la palabra. Y usted fíjese lo que le trajo la desobediencia a ellos. Trajo que Dios se apartara de ellos para venir a nosotros. ¿Vio? Y así Dios se puede apartar de nosotros para ir a buscar otro pueblo o volverse al pueblo de Israel. Pero que eso no nos acontezca a nosotros. No sé si tienen algo para agregar ahí. ¿Vio? Entonces dice ahí, pues vosotros también erais en otro tiempo desobedientes. Eso podemos leer ahí en Efesios capítulo 2. Alabado sea su nombre. Capítulo 2. Sí, desde el 1 en adelante podemos leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, gloria a Dios, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. ¿Vio? Gracias, Fíjese Jesús. qué maravilloso. Gloria Por a gracia Dios. somos Amén. salvos. Gracias, Jesús. ¿Cuál fue la gracia? Fue la misma gracia que se manifestó para con Israel durante 30 años. Durante 30 años se manifestó la gracia, más o menos. Lo voy a buscar después para poder presentarlo correctamente. Pero más o menos durante 30 años se manifestó la gracia con Israel cuando salió de Egipto. Hasta que llegaron al monte Sinaí y entonces ahí Dios le dio la ley. Por cuanto ellos querían ser como los demás pueblos. Pero la gracia se manifestó a ellos. Y ellos la desecharon. ¿Vio? Pero acá la palabra de Dios dice... Pero Dios, que es rico con misericordia, dice, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecado, nos dio juntamente con Cristo vida, dice, por gracia sois salvos. Y esto es de don de Dios, no es de nosotros. Ahí en el 8, ¿no? Sí. En Efesios 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Vio? Es don de Dios, no es de nosotros. Entonces no tenemos nada en qué gloriarnos, en qué jactarnos nosotros en nuestra humanidad. Pareciera repetitivo esto que decimos y pareciera como que algo que ya se sabe. Pero hay hermanos que aún teniendo el conocimiento no lo entienden. No lo entienden porque ellos tratan de agradar a Dios y no los estoy acusando a los hermanos, no que al contrario. Ellos tratan de agradar a Dios y fracasan en agradar a Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo por sus propios medios. ¿Vio? Quieren hacerlo por sus propios medios y entonces ahí fracasan. Pero cuando nosotros llegamos a este conocimiento que nosotros agradamos a Dios por medio de la vida que hemos recibido, entonces ahí nosotros podemos alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces dice, así también, pues dice, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzasen misericordia. ¿Y cómo es esto? Bueno, por la desobediencia de ellos nosotros alcanzamos misericordia. ¿Vio? Pero también ellos pueden alcanzar misericordia si ellos se vuelven a Dios reconociendo a Jesucristo como su único Señor y Salvador.
Entonces, cuando ellos le reconozcan, entonces pueden alcanzar misericordia y pueden entrar a la salvación a la cual nosotros hemos entrado. Y eso es algo maravilloso. Ahí vemos nosotros que el Señor no hace acepción de personas. Por eso el apóstol Pablo exclama, ¿no? Sí. No sé. Por eso el apóstol Pablo exclama, dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice. Es tan perfecto el plan de Dios, no es tan maravilloso, es algo que el pastor me decía, ¿no? Nosotros tenemos la mente tan finita que no podemos llegar a entender el plan maravilloso de Dios, ¿no? Ahí en ese versículo, en el 32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aleluya, gloria a Es Dios. algo maravilloso, por eso después dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es algo maravilloso. Es maravilloso. ¿No? Es algo maravilloso el plan que Dios tenía desde el principio para que podamos reinar con Él, nada más, ¿no? Ni nada menos. Es algo Gloria a tan Dios. perfecto, ¿no? Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Qué maravilloso, ¿no? Hay cosas, por eso usted hoy no las ve a las hermanas, porque tuvimos un problema con la computadora y estamos haciendo el programa con el celular, no nos abarca a todos. Pero por eso nosotros no podemos depender de uno solo para hacer el programa, ni siquiera para servir a Dios. Y eso es lo que nos hablaba el pastor ayer cuando nos visitó, que por eso somos un cuerpo. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 12. Porque el Señor le alcanza una iluminación a uno y a otro le alcanza una iluminación tal vez que no pudo alcanzarle a este por causa de su medida de fe. ¿Vio? Y entonces pero eso no es para que el hermano se enaltezca ni para que éste se sienta humillado, sino que es para que nosotros podamos funcionar en función de cuerpo. ¿Vio? Y por eso yo me gozo, porque a veces hay cosas que yo no puedo ver, pero el Señor le puede dar a mi esposa, a mi mamá, a los hermanos, le puede dar para que entre todos podamos edificar la iglesia. Así se edifica la iglesia. Y nadie ve al otro como inferior a uno mismo, sino que lo ve como superior, Amén, dice la palabra. Amén, gracias Jesús. Y en este maravilloso plan de Dios entramos nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿No? Por eso siempre decimos, ¿no?, que el Señor no pase de nosotros, sino Amén. que pueda llevar a cabo su propósito con nosotros. Amén. En este tiempo, no en este último tiempo, ¿no? A veces uno, con dolor de cabeza o en alguna dificultad, pero escucha la palabra de Dios y no puede dejar de hablarla. Amén, Tiene gloria a que Dios. participar, tiene que hablar, tiene que decir lo que Dios le está mostrando en ese momento, ¿no? Amén. Por medio de la palabra. No es tan difícil quedarse con la boca callada, ¿no? Con la boca cerrada. Amén. Recién cuando veníamos de rehabilitación con el nene, estaba hojeando una revista, ¿no? Y me decía Nico, le decía a mi esposo, uno lee una revista así al pasar, ¿no? Y palabras tan hermosas, tan aristocráticas, diría un pastor, y no dejan nada. Pero uno lee la palabra de Dios y se alimenta, Aleluya, se llena. gloria a Dios. Es algo tan... Por eso, como muchos pueden creer que es algo escrito por los hombres. Sí, por los hombres inspirados por el Espíritu Amén. Santo, ¿no? Amén. Y Dios colocó cada libro de una manera tan excepcional, de una manera tan superior, que una mente humana no lo podría hacer. Desde el principio hasta el fin. Amén. Por eso, cuando dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y ¿No? cada libro los enseña, los va alimentando, los va nutriendo día a día, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y los gozamos en eso que vamos recibiendo. Amén. Gracias al le damos Señor, al ¿no? Señor. Y en el 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O Aleluya, gloria quién a fue su Dios. consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Amén. Es algo Gloria a Dios. maravilloso, Amén. es algo, dicen Gracias Jesús, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. porque de él y por él y para él Gracias, son Señor. todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Aleluya, Amén. gloria a Gloria al Dios. Señor.
Es algo tan maravilloso esto que el Señor nos está mostrando ahora, que está abriendo nuestros ojos para que podamos ver esto ahora. Amén. ¿No? Y nosotros nos vamos alimentando. La palabra de Dios es nuestro desayuno, nuestro almuerzo, Amén. nuestra cena. Es continuamente que nos vamos alimentando, enriqueciéndonos. Aleluya, ¿no? gloria a Dios. Y como dice ahí en 2 de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como Amén. pobres, mas enriqueciendo a muchos. Amén. Estas riquezas que el Señor nos ha alcanzado en este tiempo, nosotros las transmitimos a otros, estamos enriqueciendo a otros. Y quizás nos ven como que, como sigue diciendo el versículo, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Amén. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Aleluya, gloria a Esto nos Dios. lleva a glorificar al Señor de una manera, no solo con nuestra voz, sino con nuestra vida, con nuestro Amén. pensamiento, con nuestro andar, ¿no? Que el Señor pueda provocar a cada uno de los que están escuchando, despertar su espíritu, ¿no? Como nos despertó a nosotros en otro Amén. tiempo, porque como leíamos recién en Efesios, en otro tiempo andábamos en Amén. eso, pero por la misericordia de Dios hoy podemos andar de esta manera, ¿no? Aleluya, Es algo gloria a maravilloso, Dios. hermano. Qué maravilloso, Gracias, hermano. Jesús. Yo- Más y esto maravilloso que la vida, esa vida de Dios que está en nosotros, la podamos manifestar, ¿no? Amén. De la manera que vamos edificando la iglesia, edificando el cuerpo de Gloria al Cristo, Señor. edificando Gracias, a cada Jesús. uno de los hermanos. Amén, Señor, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tenga misericordia, ¿no? Amén. Gracias. Fíjese qué maravilloso. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo exclama, dice, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice. Oh profundidades, es tan profundo lo que Dios nos está mostrando a nosotros. ¿Vio? Es tan profundo. ¿Vio? Nosotros miramos entre líneas y miramos superficialmente la palabra. Y fíjese, dice aquí, el apóstol Pablo exclama y dice, hay una profundidad. Hay una profundidad. ¿Vio? Dice, hay una palabra en el libro de Efesios, creo que es, lo va a buscar mi esposa, que dice que nosotros podemos conocer la altura, la profundidad, la anchura, dice, de Cristo. ¿Vio? Y de conocer, dice, la altura, la profundidad, la anchura, dice, que Él excede a todo conocimiento. Amén, gloria a ¿Vio? Dios, gracias. Él excede. Jesús. ¿Por qué excede a todo conocimiento? Y justamente como hablábamos ayer con el pastor, una cosa es lo que nosotros podamos aprender, pero otra cosa es lo que nosotros podamos manifestar. Son dos enseñanzas diferentes. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender mucho, pero si no es una realidad en mí, nunca va a ser una enseñanza para mi vida. ¿Vio? Va a ser un conocimiento nada más. Va a ser un conocimiento. Pero cuando sea una realidad en mi vida, va a ser vida. Ya no va a ser conocimiento. Va a ser vida manifestándose y manifestándose. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros le podemos, qué es lo mejor que nosotros le podemos transmitir a los hermanos? El conocimiento, ciertamente que sí, porque la palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero mayor es la vida que nosotros le podemos transmitir. Es la vida que nosotros le podemos transmitir. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo exclama en el capítulo 5 del libro de Efesios, dice, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Dios, sé imitadores de mí como hijos amados, imitadores de Dios como hijos amados. Y mirá, dice, a los que así se conducen. Y eso es algo maravilloso, sí. Efesios 3:14. Pablo decía, por el apóstol Pablo, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjese, qué maravilloso. Ahora, ¿está mal el conocimiento? No, el conocimiento no está mal. Pero acuérdese que la palabra de Dios dice, el conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Amén. Sí, Entonces tenemos que ver ese conocimiento expresado en manifestación de la vida de Dios en nosotros. Entonces cuando lo veamos expresado en la manifestación de la vida de Dios en nosotros, entonces vamos a ver el amor que edifica. Eso es lo que nosotros necesitamos. En busca de esas cosas vamos nosotros.
¿Está mal tener conocimiento? No, no está mal tener conocimiento, porque necesitamos saber la voluntad de Dios, pero más necesitamos manifestar la vida de Dios en nosotros, o que la vida de Dios se manifieste en nosotros, porque como leía mi esposa, dice, y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede, sobrepasa todo entendimiento el amor de Cristo. ¿Y cuál es el amor de Cristo? La vida de Dios manifestada en nosotros. Amén. ¿Vio? De conocer el amor de Cristo, dice, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. Amén, gloria ¿Vio? a Dios. ¿Y cómo tengo que hacer? Y tenemos que conocer el amor de Cristo. ¿Vio? ¿Y cómo lo tenemos que conocer? Y lo vamos a conocer en la manifestación. ¿Vio? Decía un hermano, ¿cómo conocemos el amor de Cristo? Y bueno, tenemos que ver la oportunidad y darle lugar a la vida de Dios que está en nosotros. Una injusticia para manifestar la justicia. ¿Vio? Una necesidad para manifestar la gracia de dar. ¿Vio? Un desprecio para manifestar el amor. Y ahí está la oportunidad para manifestar la vida de Cristo y ver lo que la vida de Cristo produce en nosotros. Pero si nosotros no vamos en busca de estas cosas, ¿cuándo vamos a descubrir lo que la vida de Dios produce en nosotros? Esto, fíjese que este plan que nosotros estamos viendo y conociendo, este plan de Dios, era para Israel. Pero ellos lo despreciaron, entonces vino para nosotros. Y como decíamos recién, dice, que no cometamos nosotros los mismos errores que ellos cometieron. Por eso el apóstol Pablo, cuando lo descubrió, exclamó, dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender la mente de Cristo? ¿Quién puede entenderlo? Solamente aquel que tenga la misma vida que Él. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Nadie a Él le aconsejó. ¿Vio? Nadie le aconsejó a Él. Él fue aquel que lo diseñó y lo preparó todo allá antes de la creación del mundo. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y esto me hace acordar cuando Dios tuvo su conversación con Job. Y le dijo a Job, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando yo formé la tierra. ¿Vio? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice tal y cual cosa? ¿Dónde estabas? Dice. Cuando yo coloqué las estrellas milimétricamente en su lugar, ¿dónde estabas tú? ¿Vio? Y entonces el Señor nos hace saber a nosotros que nosotros no podemos estar separados de Él y que nosotros no le podemos aconsejar a Él, sino que Él es nuestro consejero, dice. Gloria al Señor. ¿Vio? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque por Él y de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahí finalizamos el capítulo 11 del libro de Romanos, hermano. Gracias, Jesús. Así que bueno, gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor por esta enseñanza maravillosa. ¿Vio? Es una enseñanza maravillosa la que el libro de Romanos nos trae. Vamos a alabarle al Señor con un coro. Las hermanas quieren cantar, vamos a cantar, hermano. Coro número 230. El brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria en esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Dios. Hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te celebra alabándote. Hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te celebra alabándote. Hermosa es tu presencia, Señor.
Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Padre amado, estamos delante de tu Gracias, presencia, Señor. Señor. Amén. Es Sí, hermosa tu Señor. presencia. Gracias, Poder Jesús. estar allí, Amén. Señor, es más Gloria a maravilloso. Dice, Padre amado. Es lo más Jesús. maravilloso que le puede pasar, Gracias, Señor, al Señor. ser humano, estar en tu presencia, Amén. Señor. Gloria a Dios. Poder terminar comunión contigo, Señor. Poder Gracias, hablar Jesús contigo y que tú amado. nos respondas, Bendito, Señor. Señor. Gracias te damos, Llénanos Padre. de tu poder, Gracias, Padre Señor, por esta amado. palabra, Señor, que Aleluya, nos hizo aleluya. saber a nosotros, Señor, que por tu misericordia, Señor, tú extendiste tu Gracias, gracia Señor. para con nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a no despreciar tu gracia, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Padre amado, te pedimos que tú bendigas, Señor, la vida de tu siervo, Señor, nuestro hermano Gustavo, Señor. Que tú lo bendigas, lo ayudes, Señor. Tú bendiga también a este joven, Señor, que hemos visto, Señor, en estos días, Germán, Señor, que tú lo bendiga, que esta palabra de gracia, Señor, haya podido, Señor, cavar, Señor, en su corazón, Gracias, Señor. Jesús. Pero te pedimos en especial manera por la vida de nuestro hermano Gustavo, Señor, que tú obres en su vida, Señor. Señor, que tú le estés hablando a su corazón, Señor. Tú sabes que Él te ama, Señor, y Él está en este momento pasando por muchas luchas y muchas pruebas, Señor. Gracias, Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Gracias, hermano. Jesús. Le pido, Señor, a todos los hermanos que nos conocen, a los hermanos de la iglesia, que oren por mi cuñado Gustavo, que el Señor lo bendiga, que el Señor conoce su vida, hermano, Amén. por la vida de su familia. Gracias, Que Jesús. puedan interceder en favor de él para que él pueda conocer esta gracia, hermano. Gracias, Gloria a Jesús. El Señor les bendiga, hermano. Nos estaremos encontrando Dios mediante el próximo programa. Amén. Amén.